Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, organización y participación ciudadana. Vamos a conocer realmente cómo es que nosotros podemos encontrarnos partícipes dentro de esta ciudadanía que nosotros queremos que sea activa. Para esto vamos a traer una historia, la ley que movilizó a la juventud. El profesor nos dejó como tarea indagar sobre la ley Pulpín. Investigando encontré esta noticia. Dice este joven, la ley 30288 se aprobó en diciembre del 2014. Los medios de comunicación y la población la bautizaron como Ley Pulpín o Ley Juvenil. Esta ley, que establecía un régimen laboral especial para los jóvenes de 18 a 24 años de edad, se justificó sosteniendo que promovería el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Además, se sostuvo que combatiría la informalidad entre trabajadores de este rango de edad. Sin embargo, como incentivo para que los empresarios los contrataran formalmente, reducía los derechos laborales, recortaba beneficios como la compensación por tiempo de servicios, gratificación, asignación familiar, seguro de vida y utilidades. Esto generó numerosas críticas y una amplia movilización de la ciudadanía. Entonces se quedó pensando, la señorita en este caso, no al régimen laboral juvenil, fue lo que reclamaron en su debido momento. Carolina le dice entonces, Andrés, me has hecho recordar una marcha en la que participé. Andrés, ¿qué marcha? Carolina le dice, muchísimos jóvenes, mujeres y hombres marchamos en todo el país para protestar contra esa ley y logramos que el gobierno la derogara. Andrés, qué flojera ir a marchar. ¿No hubiera sido mejor que presentaran una carta al Congreso? ¿Por qué decidieron hacer marchas? Carolina dice, porque entendimos que era la única manera de lograr nuestro objetivo. Nos organizamos muy bien. Esa experiencia me hizo madurar y conocer muchos colectivos ciudadanos. Además, no sabes a quién conocí en esos días. Bueno, te hago algunas preguntas. Obviamente no hay tarea para esto, pero sí es importante que estas preguntas te las hagas tú y las contestes. ¿Qué posición tienes respecto a la importancia o no de que la juventud se involucre en marchas? ¿Conoces algún colectivo ciudadano, más o menos de la edad que tú tienes? Dado que la llamada ley Pulpín solo afectaba el trabajo de los jóvenes, ¿debía interesarles solo a este sector o a toda la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Qué acciones puede realizar la ciudadanía para buscar que sus derechos se respeten? ¿Qué instituciones nos pueden apoyar en ese propósito? Además de las marchas, ¿de qué otras formas nos podemos organizar para defender o garantizar los derechos? Todas estas preguntas son importantes porque nos van a permitir a nosotros analizar qué es lo que queremos trabajar en la presente sesión. Hablemos entonces qué es una sociedad civil organizada. Un país necesita que una sociedad, que una ciudadanía, se organice y participe activamente en los problemas sociales y en la política, que se involucre en todos los hechos y procesos que se generen el vivir dentro de esta sociedad. Cualquier organización o participación ciudadana tiene como requisitos indispensables buscar que la democracia sea una realidad. Entonces, para esto existen organizaciones, por ejemplo, no gubernamentales o llamadas ONGs. Estas instituciones, como por ejemplo de sociedad civil denominadas organizaciones no gubernamentales, son entidades privadas e independientes que impulsan programas o proyectos de desarrollo. Se caracterizan además porque su finalidad no busca el lucro, como por ejemplo esta ONG Manuela Ramos, que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Otro caso puede ser el de UNICEF Perú y la Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Comisión Nacional es un espacio de concertación entre el Estado y toda la sociedad civil que busca promover los derechos de la infancia. En la comisión también participan niñas, niños y adolescentes, cuyas opiniones obviamente son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones. Cada año se logra la participación de 15.000 niñas, niños y adolescentes en los encuentros realizados en comunidades, provincias o a nivel nacional. Y el objetivo de estos encuentros es analizar en profundidad algún tema relacionado con la niñez.
elegido en base al interés de los participantes para así acordar soluciones y asumir compromisos, ya sea por parte del Estado, la sociedad o por las propias niñas, niños y adolescentes. También existen otras organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Esta es una organización de mujeres que luchan por el pleno ejercicio de todos sus derechos individuales y colectivos como mujeres y pueblos indígenas, basadas obviamente su lucha en el respeto y reconocimiento a lo que sería la diversidad. De igual forma se van a apoyar para tener acciones dirigidas a fortalecer sus organizaciones, empoderar a las jóvenes, revalorar los conocimientos ancestrales y bueno, visibilizar las propuestas y demandas a incidir en la agenda pública y ganar espacios de representatividad a nivel local, regional, nacional e internacional. Tenemos también, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la cual obviamente tiene fines educativos, científicos relacionados al cuidado de nuestro ambiente. Ahí se realizan investigaciones para políticas públicas en relación al ambiente, poblaciones vulnerables y busca el diálogo y participación ciudadana de diferente forma a través de la educación y a través de la investigación científica. Busca la defensa y la difusión de todos los derechos a un ambiente saludable. ¿Qué cosa vendrían a ser los movimientos sociales en democracias como la que nosotros vivimos y lo que significa el derecho a expresarnos? Las demandas de los movimientos sociales o políticos suelen estar vinculadas a problemas concretos. Por ejemplo, que se reconozca su identidad cultural, que se proteja la discriminación o que se derogue alguna ley que consideremos nosotros injusta. Hace poco hemos tenido unas marchas y movimientos de jóvenes que luchaban justamente contra la afectación a la democracia que hemos tenido. El presidente Vizcarra, bien o mal, era el presidente constitucional y tomaron la decisión los congresistas de vacarlo, bajo una premisa que era la incapacidad moral. El concepto de moralidad es algo todavía no claramente definido para la legislación peruana, por lo tanto, lo que es moral para unos de repente no es moral para otros. Y eso es algo que nos va a complicar muchísimo al momento de entender por qué es que se le ha vacado al presidente. Luego de eso entendieron todos los jóvenes que lo que se estaba haciendo es un abuso de poder se estaba aprovechando de esta posibilidad, por lo cual salieron a las marchas y lograron derrocar ese gobierno que se había instaurado. Para presentar otro gobierno que también viene del Congreso, ¿no? Pero que ya no estaba a la cabeza alguien que haya votado a favor de esa vacancia. Entonces, ante eso, sí se sigue adelante, pero con una juventud y una población vigilante a todas las acciones del gobierno y del Congreso de la República. Por eso, cuando un grupo de ciudadanas y ciudadanas salen a las calles a manifestarse con algo que consideran injusto, no están lejos de tener una conducta antidemocrática, todo lo contrario, tampoco es criminal, sino todo lo contrario, es muy democrática. Hay situaciones como por ejemplo los reclamos que están teniendo en este momento algunas personas parando las carreteras. Si bien es cierto, esto tiene un contenido muy fuerte sobre algo que están solicitando, que es un derecho para ellos, que ya no puede ser esperado por más tiempo, eso no significa que el cortar las carreteras sea algo bueno a realizar. Tampoco hay que entender que son criminales, sino que tenemos que comenzar a negociar para darle una solución a esos problemas. Con las acciones autoritarias y dictatoriales, nuestra democracia lo que sucede es que se debilita y suelen incrementarse todos esos conflictos sociales. En el año 2014, el Congreso aprobó esta ley 30288, a la cual, bueno, pues se le llamó ley Pulpín, donde muchos de los trabajadores nuevos en los diferentes empleos ya no iban a tener una protección de parte del Estado. Iba a ser un trabajo que casi ad honorem como prácticas que se tenían que realizar en los 2 primeros años. Entonces, ese era algo que no estaban de acuerdo, ¿no? Y que no estuvieron de acuerdo y que salieron a luchar por eso. El Pleno del Congreso derogó esa ley el 25 de enero del 2015. Lecciones de política y democracia, ejerciendo la ciudadanía. Durante un tiempo hubo un debate en el país sobre cuántas personas participaron en dichas marchas, si 500, 3.000, 10.000, pero ¿importa, por ejemplo, el número?
La cuestión es que pueden ser algunas muy valiosas y otras no tanto, y no porque tengan la cantidad de personas significa que sea un derecho más o menos importante. Entonces, el grupo de los participantes no debe ser algo que influencie para decir si algo es más valioso o no. En estas marchas, lo que se busca justamente es tratar de defender un punto de vista y un derecho que se está afectando, ¿no? En la búsqueda de ese ejercicio de ciudadanía. ¿Los partidos políticos son necesarios para la vida democrática? Bueno, los partidos políticos están considerados como actores fundamentales de las sociedades modernas, por ser intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Los partidos deberían ser mucho más sólidos, con gente que venga desde abajo y que tenga un objetivo válido, que es el de defender a nuestro país y no aprovecharse al estar ahí. Por eso es que muchos de los partidos son denominados vientres de alquiler. Los partidos recogen demandas de uno u otro sector de la población y captan el apoyo de quienes simpatizan con sus propuestas y así armonizan los intereses de las personas muy diversas, como estos partidos que tú observas en este momento. ¿Cuál es la función entonces de los medios de comunicación y la prensa? Bueno, en general ocupan un lugar muy importante, porque ellos son los que nos ponen en pie de batalla casi todos los temas en esta democracia. Ellos sacan la información y la publican. ¿Y las redes sociales? ¿Cuál es su función? Bueno, pues después de los medios de comunicación como son la televisión o la radio, tenemos a las redes sociales. Pero acá también hay que cuidarnos sobre si estas noticias son reales, porque pueden ser fake news también. Entonces puede ser una información falsa. Y hay que tratar de advertir sobre algunas cosas positivas y negativas que vamos a encontrar en redes sociales. El lugar de la verdad y de la honestidad, donde se ubica dentro de la democracia, es un papel fundamental, decir siempre la verdad. Solamente así nosotros podemos desarrollar una ciudadanía plena y con transparencia. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un proyecto participativo en base a políticas públicas? Que es hacia lo que debemos llegar como ciudadanos. Primero, saber, los proyectos participativos son una estrategia que les permite a todos los estudiantes ejercer su ciudadanía desde la escuela y posteriormente en la comunidad. Para eso nosotros necesitamos 5 pasos. Identificar el asunto público, indagar, sistematizar esa información, luego diseñar el proyecto, ejecutar el proyecto sería el paso 4 y por último evaluar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, para la primera parte de la identificación de nuestro proyecto, hacernos algunas preguntas. Si este problema, por ejemplo, va a solucionar alguna circunstancia de nuestra sociedad, el nivel de quiénes tienen la responsabilidad, es posible que nosotros aportemos. Todas estas preguntas tenemos que hacernos al momento de identificar el asunto público. En la indagación ahí tenemos que explicar el problema y hacernos algunas preguntas donde dónde se produce este problema, cuáles son sus principales causas, qué organismos o instituciones del Estado son las que velan por este problema y qué políticas públicas existen en este momento. Tercero, diseñamos nuestro proyecto, le ponemos un nombre, lo justificamos, le decimos cuáles son nuestros objetivos, quiénes participan, etcétera. En el cuarto, hacemos nuestro proyecto, o sea, lo ponemos en práctica y vemos quiénes son los que tienen que participar e intervenir de alguna forma en solucionar algún tipo de problema, ¿no? Que es la ejecución del proyecto. Entonces, son definidas y cada uno tiene una función que realizar. Y por último, lo que decíamos, la evaluación. ¿Cómo nos fue dentro de este proyecto? Si fue bueno, si se desarrolló como nosotros queríamos. Bueno, con esto nosotros concluimos este tema y me encuentro contigo la próxima sesión.